No todo lo que está abandonado ha muerto. A veces, lo que la humanidad deja atrás no desaparece, simplemente espera a ser descubierto. Entre rieles oxidados, pistas agrietadas y grúas inmóviles se esconden relatos de expansión, de gloria industrial y de una obsesión humana con conquistar el tiempo y el espacio a través del movimiento. Las infraestructuras de transporte abandonadas, antiguas estaciones de tren, aeropuertos fantasmas, muelles en ruinas, no son restos sin valor, son cápsulas congeladas en el tiempo que narran en silencio las ambiciones de una era que alguna vez soñó con ir más lejos y más rápido. Cada rincón de estos lugares está cargado de memoria. En las estaciones ferroviarias vacías aún resuena el eco de despedidas, pasos apresurados y silbidos de trenes que ya no llegarán. En los aeropuertos cerrados, las bandas de equipaje están detenidas, pero sus cintas aún recuerdan los destinos inscritos en los tickets que nunca se imprimieron. En los puertos oxidados, las cadenas inertes y las grúas congeladas parecen esperar embarcaciones que jamás volverán. Todos estos espacios comparten una particularidad. Fueron diseñados para conectar, para movilizar al mundo, y hoy yacen inmóviles. Pero lo verdaderamente fascinante no es solo su estética melancólica, ni su valor patrimonial, sino lo que representan en términos históricos, sociales y tecnológicos. Cada infraestructura abandonada cuenta una historia que fue interrumpida abruptamente por decisiones políticas, conflictos bélicos, cambios de ruta económica o simples errores de planificación. Algunas fueron cerradas por razones logísticas, otras por catástrofes naturales, algunas estaban por delante de su tiempo y otras fueron víctimas de su propio éxito. La exploración de estos lugares no es un simple pasatiempo. Para muchos investigadores, documentalistas y exploradores urbanos, recorrer estas estructuras olvidadas es una forma de arqueología contemporánea. Armados con cámaras, linternas y mapas antiguos, se adentran en espacios donde el óxido, el silencio y la vegetación invasora han tomado el control. Pero lejos de estar vacíos, estos lugares están llenos de huellas, boletos viejos, teléfonos públicos, letreros que aún indican salida, relojes detenidos en una hora sin retorno. Son museos involuntarios que conservan con una fidelidad asombrosa los rastros de un pasado reciente. Lo subterráneo, lo aéreo y lo marítimo se entrelazan en estas expediciones. Desde túneles ferroviarios ocultos por la maleza hasta terminales aéreas cubiertas de polvo y silencio, cada espacio abandonado abre una puerta a preguntas tan fascinantes como inquietantes. ¿Qué llevó al abandono de una infraestructura diseñada para durar un siglo? ¿Qué cambios en la sociedad o en la geopolítica transformaron una obra de ingeniería clave en una ruina sin uso? Algunas fueron cerradas por razones logísticas, otras por catástrofes naturales, algunas estaban por delante de su tiempo y otras fueron víctimas de su propio éxito. La exploración de estos lugares no es un simple pasatiempo. Para muchos investigadores, documentalistas y exploradores urbanos, recorrer estas estructuras olvidadas es una forma de arqueología contemporánea. Armados con cámaras, linternas y mapas antiguos, se adentran en espacios donde el óxido, el silencio y la vegetación invasora han tomado el control. Pero lejos de estar vacíos, estos lugares están llenos de huellas, boletos viejos, teléfonos públicos, letreros que aún indican salida, relojes detenidos en una hora sin retorno. Son museos involuntarios que conservan con una fidelidad asombrosa los rastros de un pasado reciente. Lo subterráneo, lo aéreo y lo marítimo se entrelazan en estas expediciones. Desde túneles ferroviarios ocultos por la maleza hasta terminales aéreas cubiertas de polvo y silencio, cada espacio abandonado abre una puerta a preguntas tan fascinantes como inquietantes. ¿Qué llevó al abandono de una infraestructura diseñada para durar un siglo? ¿Qué cambios en la sociedad o en la geopolítica transformaron una obra de ingeniería clave en una ruina sin uso? ¿Qué posibilidades existan de recuperar o reinventar estos lugares? Y es que, mientras el mundo mira hacia el futuro del transporte, trenes hiperveloces, autos autónomos, vuelos espaciales, hay una parte de la historia que quedó atrapada en las estaciones, pistas y puertos que una vez soñaron con ser el futuro y hoy solo miran al pasado. A continuación, se exploran 7 casos emblemáticos de infraestructuras de transporte abandonadas en diferentes rincones del planeta, donde cada pasillo vacío y cada vía cubierta de maleza ofrece una oportunidad única para entender no solo cómo nos movíamos, sino cómo pensábamos movernos y, sobre todo, qué fue lo que nos detuvo. La estación de Canfranc, España. El Titanic de los Pirineos, aislada entre montañas en la frontera entre España y Francia, se alza una estructura que parece sacada de una novela de espías o de una película de cine negro.
la majestuosa Estación Internacional de Canfranc. Construida en 1928, esta gigantesca terminal ferroviaria fue, en su tiempo, una de las más grandes de Europa, con más de 240 metros de largo, 365 ventanas y casi 80 puertas. Su diseño no fue solo una cuestión estética, era el símbolo de una época en la que los trenes eran sinónimo de progreso, poder y prestigio. Sin embargo, lo que fue concebido como una puerta dorada hacia Europa se convirtió con los años en un palacio vacío y olvidado. Canfranc fue construida para ser mucho más que una estación. Era un centro logístico internacional que requería cambiar de trenes debido a la diferencia de ancho de vía entre Francia y España. Contaba con su propio hotel, hospital, comisaría de policía, oficinas de aduanas, restaurantes y hasta salones de lujo para diplomáticos y aristócratas. Su diseño no fue solo una cuestión estética, era el símbolo de una época en la que los trenes eran sinónimo de progreso, poder y prestigio. Sin embargo, lo que fue concebido como una puerta dorada hacia Europa se convirtió con los años en un palacio vacío y olvidado. Canfranc fue construida para ser mucho más que una estación. Era un centro logístico internacional que requería cambiar de trenes debido a la diferencia de ancho de vía entre Francia y España. Contaba con su propio hotel, hospital, comisaría de policía, oficinas de aduanas, restaurantes y hasta salones de lujo para diplomáticos y aristócratas. Pero su vida funcional fue corta. El estallido de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y el posterior aislamiento internacional del régimen franquista la dejaron relegada a un rincón del mapa ferroviario. Durante la ocupación nazi, la estación fue escenario de operaciones secretas. Documentos desclasificados han revelado que allí se realizaron intercambios de oro entre el régimen de Hitler y el gobierno español. También fue punto de paso para judíos que huían del Holocausto, con la complicidad de ciertos maquinistas y funcionarios que arriesgaron sus vidas para salvarlas de otros. Aquel espacio de mármol y acero fue durante años frontera entre la vida y la muerte. A partir de la década de 1970, con el cierre definitivo del tráfico internacional por el derrumbe del puente del Estanguet en el lado francés, Canfranc quedó totalmente aislada. El abandono se instaló como huésped permanente. La vegetación trepó por sus muros. El óxido se apoderó de las vías. Las salas de espera quedaron congeladas en un tiempo sin relojes. Sin embargo, nunca perdió su aura majestuosa. Exploradores urbanos, historiadores y documentalistas comenzaron a llegar, fascinados por su arquitectura y su historia. Al caminar por sus pasillos silenciosos, se percibe aún el eco de pasos, el murmullo de idiomas mezclados, el olor de antiguas cocinas. Cada rincón parece tener una historia que exige ser contada. En años recientes, ha comenzado un ambicioso proyecto de restauración para recuperar parte de su esplendor original. Pero durante décadas, la estación de Canfranc fue un fantasma magnífico entre los Pirineos. Una infraestructura de transporte que no desapareció por ineficiencia, sino por un mundo que se fracturó y no supo cómo volver a unir sus vías. Canfranc no solo fue una estación, fue una promesa interrumpida, una frontera viva y un recordatorio de que incluso los monumentos al progreso pueden quedarse detenidos esperando el próximo tren, que tal vez nunca llegue. 2. El Aeropuerto Internacional de Nicosia, Chipre. Una terminal congelada en el tiempo. En el corazón del Mediterráneo, rodeado por alambres oxidados, sacos de arena y torres de vigilancia abandonadas, permanece un aeropuerto que no ha visto un solo vuelo comercial en más de 4 décadas. El Aeropuerto Internacional de Nicosia, alguna vez el principal punto de entrada aérea a Chipre, hoy es una cápsula temporal detenida en 1974, el año en que estalló el conflicto armado entre greco-chipriotas y turco-chipriotas. Desde entonces, sus pistas y terminales permanecen en un limbo de abandono absoluto y de memoria latente. Este aeropuerto, construido en 1939 y ampliado en los años 60, fue un símbolo de modernización y conexión internacional para la isla. Sus pasillos acogieron a diplomáticos, artistas, puristas y líderes políticos de todo el mundo. Fue, por un tiempo, uno de los aeropuertos más activos del sur de Europa Oriental.
Pero en julio de 1974, tras el intento de golpe de Estado respaldado por Grecia y la posterior invasión militar de Turquía, las balas reemplazaron a los equipajes. El aeropuerto fue bombardeado, invadido y abandonado. Desde entonces, está bajo control de la ONU, dentro de la llamada zona de amortiguamiento que separa las dos mitades de la isla. Hoy, entrar en el aeropuerto de Nicosia es como colarse en el set de una película post-apocalíptica. La cinta transportadora de maletas aún está allí, cubierta de polvo. Los letreros de vuelos muestran destinos a los que nadie partió. Los asientos metálicos de la sala de espera están alineados, pero vacíos desde hace medio siglo. En la pista principal, una avioneta estrellada y oxidada permanece como testigo silente del día en que todo se detuvo. Incluso, los relojes de la torre de control siguen marcando la misma hora que tenían el día del ataque. Lo más impactante es que todo está como se dejó. No fue saqueado ni demolido. El abandono fue tan abrupto y total que pareciera que los pasajeros simplemente se evaporaron. Las oficinas aún conservan papeles, sellos y teléfonos de disco. Las cafeterías mantienen menús con prisas en libras chipriotas. En las bodegas de carga se apilan cajas que nunca fueron entregadas. Investigadores y periodistas con permisos especiales han documentado el estado actual del aeropuerto. Sus reportes no solo registran el deterioro físico, sino también el peso emocional que emana del lugar. Se han encontrado pasaportes, álbumes familiares, instrumentos musicales olvidados por bandas que nunca abordaron su vuelo. Cada objeto es una historia detenida. El Aeropuerto Internacional de Nicosia no es solo una ruina moderna, es un símbolo del conflicto no resuelto que aún divide a Chipre, pero también es un testimonio del costo humano de las guerras territoriales. Una infraestructura creada para conectar pueblos transformada en frontera de separación. Una terminal que no cerró por falta de pasajeros, sino porque la historia, con toda su violencia, lo obligó a quedarse en tierra. 3. La estación de Michigan Central, Detroit EU. El esplendor perdido de la capital automotriz. En una ciudad que alguna vez fue sinónimo de progreso, velocidad y revolución industrial, se alza una de las estructuras más imponentes y melancólicas del paisaje urbano norteamericano, la Estación Central de Michigan en Detroit. Inaugurada en 1913, esta gigantesca terminal ferroviaria fue durante décadas el punto de entrada de inmigrantes, soñadores, empresarios y soldados que llegaban a la ciudad del motor. Pero con el tiempo, el rugido de los trenes fue sustituido por el del olvido, y el edificio pasó de ser símbolo de grandeza a monumento de la decadencia. Diseñada por la misma firma que construyó la estación, Grand Central de Nueva York, la estación de Detroit era un coloso de 18 pisos, con techos abovedados de mármol, lámparas de bronce, escalinatas monumentales y ventanales que dejaban entrar la luz como en una catedral. Fue considerada una obra maestra del estilo Beaux-Arts, una declaración de confianza en el poder del transporte ferroviario. Sin embargo, esa confianza no duraría para siempre. Con el auge del automóvil, la expansión de las autopistas y la disminución del uso de trenes de larga distancia, la estación entró en un periodo de decadencia gradual. En 1988, cerró oficialmente sus puertas, dejando tras de sí un edificio monumental vacío, en el corazón de una ciudad que también comenzaba a colapsar económicamente. Durante años fue víctima del vandalismo, el saqueo y la indiferencia. Pero a pesar de su deterioro, se convirtió en un ícono, en películas, videoclips, sesiones fotográficas y en la cultura popular urbana que la adoptó como símbolo del renacimiento posible tras la ruina. Exploradores urbanos, historiadores y fotógrafos comenzaron a registrar sus pasillos desolados, sus columnas fracturadas, sus techos derrumbados y sus salas cubiertas de grafitis. Cada espacio parecía hablar de otra época. La sala de espera principal, con techos de 20 metros de altura, conservaba fragmentos de estuco original y vidrieras frutas por el viento. Los andenes, devorados por la vegetación, eran recorridos solo por el eco. Pero lo más interesante es que la estación nunca perdió su alma. A pesar del abandono, se mantuvo en pie como si estuviera esperando su momento. Y ese momento finalmente llegó en 2018, cuando la empresa Ford Motor Company compró el edificio con la promesa de restaurarlo por completo y transformarlo en un centro de innovación y movilidad del siglo XXI.
Las obras de renovación han sido meticulosas, respetando la estructura original mientras se adapta a las necesidades del futuro. Desde un punto de vista simbólico, la historia de la Estación Central de Michigan es un reflejo perfecto del ciclo de muchas infraestructuras de transporte abandonadas. Nacen como promesas de progreso, caen por decisiones humanas o tecnológicas y pueden, con visión y compromiso, volver a levantarse. Detroit, la ciudad que enseñó al mundo a moverse sobre ruedas, aún guarda en sus entrañas esta joya arquitectónica, herida pero viva, y en su restauración no solo se rescata un edificio, se recupera una parte de la identidad de una ciudad que jamás dejó de luchar por volver. 4. El aeropuerto de Tempelhof, Berlín, Alemania. De puente aéreo a monumento silencioso. En el corazón de Berlín, rodeado por una ciudad que no ha parado de reinventarse, se encuentra uno de los aeropuertos más peculiares y simbólicos del siglo XX, Tempelhof. No es solo una pista de aterrizaje en desuso, es un ícono arquitectónico, un testigo de guerra y un símbolo de esperanza que, a pesar de haber dejado de operar vuelos en 2008, sigue trayendo a historiadores, exploradores, cineastas y ciudadanos que lo cruzan en bicicleta o lo visitan con respeto casi reverencial. Construido en 1923 y rediseñado por los nazis en los años 30, el aeropuerto de Tempelhof fue durante mucho tiempo una joya de la ingeniería alemana. Su terminal principal, con más de 1.200 metros de largo, fue en su momento el edificio más grande del mundo. Su arquitectura imponente, de líneas sobrias y techos inmensos, fue concebida como una muestra de poder aéreo y orden estatal. Sin embargo, Tempelhof adquiriría su verdadero lugar en la historia no como símbolo del totalitarismo, sino de la resistencia humanitaria. Durante el bloqueo de Berlín de 1948-49, cuando la Unión Soviética intentó asfixiar a Berlín Occidental cerrando todas las rutas terrestres, Tempelhof se convirtió en la puerta aérea de la supervivencia. En lo que se conoce como el Puente Aéreo de Berlín, aviones aliados aterrizaban cada pocos minutos en sus pistas, trayendo alimentos, medicinas y combustible a una ciudad sitiada. Se estima que más de 2,3 millones de toneladas de suministros fueron entregadas en menos de un año, salvando a miles de personas del hambre y del colapso. Tras la reunificación alemana, el aeropuerto fue perdiendo funcionalidad. Con la apertura de nuevos terminales más modernos, Tempelhof quedó obsoleto, y tras una larga batalla entre ciudadanos, políticos y defensores del patrimonio, cesó operaciones en 2008. Sin embargo, en lugar de caer en el olvido, su inmensidad silenciosa fue reapropiada. Hoy, Tempelhof es un parque público único en el mundo. Sus pistas son recorridas por ciclistas, corredores y familias. Sus hangares se han convertido en centros de eventos, festivales y durante la crisis migratoria de 2015, incluso albergó a miles de refugiados sirios en busca de una nueva vida. El edificio, sin embargo, sigue cerrado en buena parte, y su interior aún guarda secretos. Oficinas abandonadas, cámaras de vigilancia de la Guerra Fría, pasadizos subterráneos construidos durante el nazismo e incluso túneles sellados cuya historia sigue bajo investigación. La exploración de Tempelhof permite ver cómo una infraestructura de transporte puede transformarse en monumento vivo. No es un aeropuerto muerto, es un espacio cargado de memoria, que pasó de ser instrumento bélico a símbolo humanitario y de plataforma de guerra a campo abierto de reconciliación. Caminar por sus pasillos silenciosos es caminar por el siglo XX europeo, y entender su historia es comprender que, a veces, los lugares dejan de volar para enseñar. El puerto de Hashima, Japón. El astillero fantasma del mar de China Oriental, a unos 15 kilómetros de la costa de Nagasaki, en Japón, emerge del océano una silueta que parece sacada de una película distópica, la isla de Hashima, también conocida como Gunkanjima o Isla Acorazado. Lo que una vez fue un bullicioso centro de extracción de carbón y transporte marítimo, hoy es una ciudad portuaria en ruinas, rodeada por un muro de concreto, barrida por los vientos del mar y habitada solo por el silencio. Durante la era Meiji, a finales del siglo XIX, la empresa Mitsubishi compró la isla para explotar los ricos yacimientos de carbón que se encontraban bajo el fondo marino. Lo que siguió fue una proeza de ingeniería. En una superficie de apenas 6 hectáreas se construyeron edificios de hasta 9 pisos, escuelas, hospitales, templos y una densa red de muelles y túneles subterráneos por donde se transportaba el mineral.
Todo fue levantado para una sola finalidad: alimentar la creciente necesidad energética de la industrialización japonesa. En su apogeo, más de 5.000 personas vivían allí, lo que la convirtió en uno de los lugares con mayor densidad de población en la historia moderna. La red de transporte subterráneo de Hashima era compleja. Elevadores industriales, bandas transportadoras, túneles de ventilación y sistemas hidráulicos conectaban la ciudad en superficie con el inframundo minero. La mayoría de estos espacios siguen allí, oxidados pero enteros, como testigos inmóviles del esfuerzo humano por domar la tierra y el mar. Lo inquietante es que en muchos de esos túneles se encuentran inscripciones hechas por los propios trabajadores, algunos de los cuales no estaban allí por voluntad propia. Durante la Segunda Guerra Mundial se documentó el uso de trabajadores forzados coreanos y chinos, obligados a laborar en condiciones extremas, bajo amenaza y muchas veces sin retorno. Esta parte oscura de la historia de Hashima ha sido motivo de controversia internacional, especialmente después de que la isla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015. Detrás de su estética postindustrial y su valor arqueológico se esconde un pasado de explotación y sufrimiento. Hashima fue abandonada en 1974, cuando el petróleo comenzó a reemplazar al carbón. Los barcos dejaron de llegar, los edificios se vaciaron y el concreto comenzó a desmoronarse. Durante décadas estuvo completamente cerrada al público, pero en años recientes se ha permitido el acceso a ciertas áreas bajo condiciones estrictas de seguridad. Sin embargo, la mayor parte de la infraestructura, especialmente la subterránea, sigue inaccesible y es objeto de investigaciones fotográficas, arqueológicas y periodísticas. Para los exploradores contemporáneos, Hashima es mucho más que una isla abandonada. Es un museo al aire libre del auge industrial japonés, una advertencia sobre los límites de la urbanización extrema y una metáfora visual de lo que ocurre cuando el progreso se vuelve insostenible. El puerto de Hashima no está en ruinas porque fue olvidado. Está en ruinas porque fue explotado hasta el último respiro y luego desechado. Hoy, en sus muelles oxidados y sus túneles sellados, se escucha el rumor del carbón, del mar y de los fantasmas de la historia. 6. La línea ferroviaria de Salta a Socompa, Argentina-Chile. El tren que quiso tocar el cielo. En el noroeste argentino, serpenteando entre valles desérticos, quebradas y montañas de vértigo, yace una de las obras ferroviarias más audaces jamás construidas en América Latina. La línea que unía Salta, Argentina, con Socompa, Chile, conocida también como parte del Tren a las Nubes. Hoy, gran parte de su recorrido ya se ha abandonado, desmoronado por el tiempo, con estaciones fantasmas y túneles olvidados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Una infraestructura monumental que intentó conectar el corazón del continente con el cielo. Diseñada en los años 30 por el ingeniero estadounidense Richard Maury, esta línea tenía una intención estratégica y comercial: conectar el Atlántico con el Pacífico a través de los Andes, impulsando la exportación de minerales y el tránsito entre los países. Su construcción fue una hazaña técnica: más de 29 puentes metálicos, 21 túneles, tramos en espiral y viaductos imposibles permitieron que los trenes escalaran cordilleras sin el uso de cremalleras. Durante décadas fue el orgullo de la ingeniería sudamericana, transportaba pasajeros, carga, ganado y esperanza. Pero con el paso del tiempo, las condiciones climáticas extremas, la falta de mantenimiento, los cambios en la economía regional y los conflictos políticos entre Argentina y Chile provocaron su progresivo abandono. Hoy, solo una pequeña sección turística del Tren a las Nubes sigue activa. El resto, cubierto de polvo, piedra y silencio, se convirtió en ruta de exploración para aventureros y documentalistas. Lo más fascinante de esta línea no está solo en la superficie. Bajo las montañas aún sobreviven túneles tallados a mano en roca viva, estaciones semi-derruidas con carteles oxidados y pasadizos de servicio que conectaban almacenes subterráneos, depósitos de carbón y sistemas de agua diseñados para resistir el frío de la puna andina. En algunos tramos todavía se pueden ver los rieles doblados por deslizamientos de tierra o cubiertos por arena, como si la naturaleza hubiera decidido tapar los caminos del hombre. Exploradores han recorrido estaciones como Chorrillos, San Antonio de los Cobres o Socompa, donde las salas de espera se han convertido en refugio para vicuñas y el eco de las locomotoras fue reemplazado por el viento altiplánico. En algunos túneles aún se encuentran herramientas, restos de documentos, lámparas abandonadas y hasta grabados en las paredes realizados por los obreros que pasaban semanas enteras en la altura.
Más que una línea férrea, la Saltas Ocompa fue un sueño de conexión continental, un puente entre océanos que hoy yace dormido entre montañas, esperando quizás un nuevo siglo que le devuelve el aliento. El abandono de esta obra no representa un fracaso técnico, sino una pausa histórica. En sus túneles, rieles oxidados y estaciones desiertas, todavía late la posibilidad de un futuro que vuelva a unir naciones por encima de las cumbres. 7. La estación de Broad Street, Londres, Reino Unido. El gigante olvidado de la capital imperial. A solo pasos de la moderna ciudad financiera de Londres, entre rascacielos de vidrio y estructuras del siglo XXI, existió alguna vez una de las estaciones más importantes del Reino Unido, y hoy completamente desaparecida. La estación de Broad Street fue durante más de un siglo un epicentro del movimiento urbano y comercial británico. Conectaba el corazón de la capital con el norte de Inglaterra, transportando diariamente a miles de pasajeros, mercancías y esperanzas. Hoy, lo que queda es invisible: túneles tapados, pasajes clausurados y memorias atrapadas bajo capas de concreto. Inaugurada en 1865, Broad Street fue concebida como el complemento ferroviario de Liverpool Street, y su terminal ostentaba una elegante arquitectura victoriana, con grandes arcos de hierro, techos vidriados y plataformas extensas capaces de recibir trenes enteros con mercancía desde los centros industriales de Midlands y Yorkshire. Era una estación viva, bulliciosa, símbolo de una nación que dominaba el comercio mundial. Pero a mediados del siglo XX, el auge del automóvil, el desarrollo del metro, la expansión suburbana y la lenta desinversión en trenes regionales provocaron un declive constante. Mientras otras estaciones eran modernizadas o integradas a nuevos sistemas de transporte, Broad Street fue dejada de lado. Su cierre llegó oficialmente en 1986, después de años de decadencia. Fue demolida, cubierta por un desarrollo inmobiliario y olvidada. Lo que muy pocos saben es que debajo de ese nuevo paisaje urbano aún existen túneles ferroviarios sellados, cámaras técnicas y corredores de servicio que conectaban Broad Street con otras estaciones y líneas de carga. Algunos de estos pasajes se cruzan con las antiguas rutas de correo subterráneo, el Mail Rail, e incluso con bóvedas bancarias protegidas durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un subsuelo superpuesto, donde el transporte, la guerra y la economía se mezclaron en capas de historia no reveladas. Exploradores urbanos con acceso especial y arqueólogos del transporte han documentado fragmentos de esos túneles, muchos de los cuales permanecen inaccesibles al público. En algunos casos, el suelo aún conserva los rieles cubiertos por polvo de carbón. En otros, se han encontrado puertas de acero cerradas con candados oxidados, detrás de las cuales se escuchan solo gotas de agua cayendo a un ritmo constante. Lo fascinante de Broad Street no es únicamente lo que fue, sino cómo desapareció sin dejar huella en la memoria colectiva de una ciudad tan consciente de su historia. A diferencia de otras estaciones reconvertidas, su legado quedó sepultado bajo hicinas, plazas y centros comerciales. Pero bajo ese bullicio moderno, aún respira un gigante dormido. En una ciudad donde cada ladrillo parece tener un pasado, Broad Street es el ejemplo perfecto de cómo la historia del transporte puede ser enterrada, sin ser eliminada. Solo espera pacientemente a ser redescubierta por quienes entienden que, a veces, el verdadero viaje empieza donde ya nadie viaja.